Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en internet, CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes en un programa en el que presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la universidad, por lo que agradecemos a todos sus miembros. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la universidad, en concreto en la página de Radio CES, radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en el programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. El día de hoy estaremos discutiendo una temática que tiene que ver con el Congreso de Derecho Laboral, Seguridad Social y la Empresa. Y para eso contamos con dos de los invitados expositores en dicho congreso, y el problema concreto a tratar es el derecho tributario y la relación laboral, una visión desde el empleador. Los invitados son el doctor Alejandro Echavarría da Pena, quien es abogado de la Universidad de AFID y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externada de Colombia. Es docente pregrado en Derecho en la Universidad de AFID y nos ha acompañado también en la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad CES, en cursos entre la Universidad de AFID y CES de contratos, personas jurídicas, de derecho privado, así como derecho tributario. Actualmente el doctor Echavarría da Pena es abogado socio de Duque Pérez y Echavarría. Igualmente contamos con la doctora Manuela Echavarría Villegas, quien es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en asesoría fiscal de empresa del Instituto de Empresa de Madrid, España, con amplia experiencia como abogada consultora en el área societaria y tributaria, y quien es profesora de especialización en Derecho Tributario y Legislación Tributaria en algunas universidades de Colombia y el extranjero. Actualmente abogada socia en Echavarría Abogados. Doctora Manuela, bienvenida. Muchísimas gracias. Doctor Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, doctor Osavi. Doctora Manuela, quiero empezar con usted. ¿Qué separación se puede dar entre el concepto empleador y empresario para efectos del asunto que nos planteamos hoy? Mira, cuando empezamos a mirar el tema que vamos a hablar hoy, que es la visión del derecho tributario desde el punto de vista del empleador, yo creo que lo primero que tenemos que tratar de diferenciar es el concepto que tenemos ahora desde el punto de vista tributario de un empleador persona natural y de un empleador persona jurídica. A raíz de las modificaciones que trajo la Ley 1819 del 2016, que es la última reforma tributaria que tenemos vigente desde el 1 de enero del 2017, el sistema de depuración de las rentas para las personas naturales cambió. Eso significa que en el momento que vamos a presentar nuestra declaración de renta, ya no tomamos estrictamente lo mismo que se toma para las personas jurídicas. Y Colombia decide adoptar un sistema que se llama de rentas cedulares para las personas naturales. ¿Eso qué significa en palabras muy simples? Que dependiendo del origen del ingreso es que tenemos que clasificar nuestras rentas, hacer su propia depuración para saber cuál es el resultado de la renta líquida gravable o cuál va a ser nuestro resultado de impuestos. Antes todos nos regíamos por el artículo 26 del Estatuto Tributario, que llamemos así, es la columna vertebral del Estatuto y donde está como sintetizado todo lo que desarrolla el Estatuto. Ese artículo, palabras más, palabras menos, lo que dice es qué conceptos tengo derecho yo a detraer de los ingresos y cómo voy depurando la renta para determinar el impuesto definitivo. Resulta que ese concepto de alguna forma se mantiene en las personas naturales bajo las rentas cedulares, pero yo ya tengo que mirar cada renta para determinar qué conceptos le puedo restar.
Entonces antes yo todo lo tenía incluido, si yo tenía rentas salariales, rentas de capital, rentas de dividendos, yo todo lo podía incluir junto, hoy no. A partir de la declaración que vamos a presentar este año hay que tener una clasificación específica dependiendo de las rentas. Todo esto, ¿por qué es importante o por qué lo queremos traer a colación? Porque cuando yo como persona natural soy empleadora, resulta que no siempre voy a obtener un beneficio tributario como los que ahorita va a hablar Alejandro. Y es que hay un montón de normas que nos permite tratar esos pagos laborales y ciertos conceptos asociados al trabajador que yo los debería poder restar como deducción. Que la deducción es un concepto que yo puedo detraer cuando estoy depurando la renta. Resulta que ya no es así porque yo ya tengo que mirar cada renta cedular para determinar en cuáles le puedo restar ese gasto deducible y en cuáles no le puedo restar el gasto deducible. Entonces esta introducción nos parecía importante porque ahora que Alejandro nos explique toda esta teoría de expensas necesarias, qué pasa cuando pago salarios, qué pasa cuando pago seguridad social y cuáles son los requisitos de esas deducciones, casi que lo voy a tener que mirar en mucho cuidado y es quién es el empleador. ¿Es una persona natural o es una persona jurídica? Y cuando hablamos de persona jurídica, si se cumplen todos los requisitos del estatuto que va a explicar Alejandro, lo podré tratar como deducible. Si se trata de una persona natural, voy a tener que mirar bajo qué renta cedular está tributando. Entonces yo, por ejemplo, yo soy asalariada y mis rentas provienen de una relación laboral. Pues un empleado que yo contrate, tengo que mirar si a la luz de esa renta cedular, el salario, las prestaciones sociales y todo lo voy a poder tratar como deducible porque no es la regla general. Entonces, cuando analicemos cada deducción, voy a tener que tener muy presente si el empleador es una persona natural o es una persona jurídica para saber si estoy obteniendo algún beneficio tributario o por el contrario no estoy obteniendo ningún beneficio tributario. Entonces esa era la introducción que queríamos hacer porque la norma del 107 en adelante pareciera referirse a todo tipo de contribuyentes mirados desde el empleador y la respuesta es no. Puede no resultar de aplicación dependiendo de la renta cedular en la que yo me encuentre. Siendo así, doctora, por lo que veo, vamos a estar más discutiendo el tema de la persona jurídica que el tema del empleador persona natural debido a la dificultad de las rentas cedulares, ¿es cierto? Sí, señora, así es. Muy bien, entonces le pregunto al doctor Alejandro, desde la óptica del empleador, y en este caso vamos a hablar en concreto de las personas jurídicas, ¿cómo juegan los egresos que hace a favor del trabajador, sea directamente para él o para otras entidades en beneficio de este trabajador? Doctor José David. El empresario, la persona jurídica que lleva a cabo la actividad empresarial, particularmente en este caso, de acuerdo a la introducción que hemos hecho, debemos tener en cuenta que genera unos ingresos que son, digamos, el resultado de su actividad empresarial y simultáneamente, normalmente, tiene que incurrir en unos egresos para poder llevar a cabo o para poder obtener, digamos, esos ingresos que van a ser, digamos, el objeto del gravamen o del impuesto de renta mejor. Los ingresos en la actividad empresarial, pues efectivamente se afectan para la depuración del impuesto de renta con las deducciones, con las expensas mejor en que se haya incurrido para poder lograr esos ingresos. Y pues además también pues se afecta evidentemente con algunos costos que se hayan realizado durante el periodo gravable para pues obtener esa renta líquida a la que le aplicamos la tarifa, obteniendo, digamos, el impuesto sobre la renta. Cuando nosotros pensamos en el empleador, en esa persona jurídica empleadora, tenemos que tener un objetivo y es que todas las expensas en las que laboralmente incurra esa persona jurídica sean o representen una deducción, es decir, un beneficio tributario a la hora de depurar el impuesto sobre la renta de esa persona jurídica. Ahora bien, en la medida en la que el ordenamiento establece, por ejemplo, la existencia de unos ingresos fiscales que no se produjeron en la realidad o impone unos requisitos para que sean deducibles algunos gastos efectuados realmente por la persona jurídica, vamos a encontrarnos permanentemente con diferencias entre lo que realmente se gasta el empresario y aquello que es deducible para efectos tributarios, es decir, aquellos gastos, aquellas expensas que terminan constituyendo un beneficio en materia fiscal. Los pagos laborales que hace el empleador no son ajenos a un montón de requisitos formales y a un montón de limitaciones que ha impuesto el legislador para que esos gastos o esas expensas puedan considerarse como deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.
Y creo que este asunto es el centro de atención del derecho tributario visto desde la posición del empleador. En palabras muy sencillas, al empleador, a la persona jurídica que emplea personal, le interesa que si se gasta 100 en mantener su personal, esos 100 le representen una deducción que pueda tomarse para la depuración de su impuesto de renta. Lo que nos lleva obligatoriamente, digamos, a preguntarnos por los requisitos generales para la deducibilidad de las expensas, requisitos estos que aplican no solamente a las expensas laborales, sino a las demás expensas que realice la persona jurídica durante el periodo gradual en desarrollo de la actividad, digamos, productora de su renta. El Estatuto Tributario en el artículo 107 nos enseña que las expensas van a ser deducibles cuando se cumplan con 3 requisitos generales. Primero, esas expensas tienen que tener una relación de causalidad con la actividad productora de renta. Además, deben ser necesarias, en segundo lugar, necesarias aplicando criterios comerciales de acuerdo a lo que se acostumbre para cada actividad. Y finalmente, debe cumplir con un tercer requisito que corresponde a un criterio de proporcionalidad, de acuerdo con la misma actividad productora de renta, que siempre, digamos, va a ser el centro de atención o aquello con lo que vamos a comparar si es necesaria o si resulta, o si tiene una relación de causalidad o si por el contrario en este caso, pues resulta proporcional o no. Esa proporcionalidad, insisto, debe ser bajo criterios comerciales o debe revisarse bajo criterios comerciales de acuerdo a aquello que se acostumbre en cada una de esas actividades productoras de renta. Esos requisitos que plantea el artículo 107 del Estatuto Tributario son en un todo aplicables a los pagos laborales, incluyendo allí los salarios, los pagos por prestaciones sociales, los pagos a la seguridad social, las indemnizaciones por despido injusto de las que vamos a conversar más adelante, los beneficios otorgados al empleado como pagos asumidos en beneficio de digamos, por ejemplo, educación de él o de sus hijos, o todos aquellos gastos en general que sean vinculados al trabajador. Tenemos aún eventos en los que, cumpliéndose los requisitos particulares para la deducibilidad de los salarios, solo terminen siendo deducibles, por ejemplo, pagos salariales o prestacionales de empleados cuya labor tenga una relación de causalidad con la actividad productora de renta, que además sea necesaria y que además cumpla con un requisito, con un criterio de proporcionalidad de acuerdo con la actividad. Ello nos implica que, aunque se cumpla con un montón de requisitos de los que vamos a conversar más adelante, formales, de verificaciones, de pagos que deben acompañar por ejemplo, el pago de los salarios, etcétera, podríamos incluso encontrarnos casos en los que esos pagos laborales no sean deducibles o por lo menos no sean deducibles en su totalidad, en la medida en la que, por ejemplo, falten al criterio de proporcionalidad o necesariedad. Yo quisiera en ese punto, doctor Alejandro, que le contara un poco a los oyentes si de pronto tienen su haber algún caso, algún concepto o memoria sobre eventos donde se haya discutido sobre esos conceptos que uno, digámoslo, cuando uno lee esos conceptos piensa en Hardy, en la textura abierta del derecho, porque hablan de necesidad y entonces queda uno a la duda, ahí es donde queda esa textura, donde se mueve el que toma la decisión, el operario jurídico, de, digámoslo, cómo construyo o elaboro más el criterio de necesidad, porque cada negocio maneja, digámoslo, una forma de funcionar distinta, pues digamos el término de relación de causalidad es fácil de entender, pero el de necesidad y sobre todo el de proporcionalidad, y usted nos hace alusión a costumbres mercantiles y demás. ¿Conoce usted casos de debates jurídicos que se han dado con respecto a estos términos en cuanto a la deducibilidad o no de una expensa porque de pronto eventualmente considere que no era necesaria o que no era proporcional al ejercicio o a la actividad que tenía el empresario como tal? Hablemos, digamos, de la proporcionalidad. Fácilmente nos vamos a encontrar en la realidad con gastos que resultan desproporcionados en la medida en la que, al revisar la actividad comercial o la actividad empresarial que está realizando la persona jurídica a la que le estamos haciendo la depuración del impuesto de renta, parecen no corresponder a lo normal de esa actividad. Entonces te planteo, no va a ser lo mismo, o más bien, tenemos que mirar cuál es la actividad que está desarrollando la persona jurídica y bajo qué estándares y a qué niveles de mercado lo está haciendo. Porque, por ejemplo, ese criterio de proporcionalidad pues, nos podría llevar a tener como desproporcionados pagos vinculados, por ejemplo, a transporte de ejecutivos de la compañía en medios lujosos, en medios, digamos, en aviones privados, en primera clase, en clase ejecutiva, etcétera. Entonces, no podemos pensar que hay un criterio objetivo
de proporcionalidad de decir, mire, un desplazamiento de Bogotá a Medellín siempre vale tanto. No, depende del directivo del que estés hablando, depende de la compañía con la que estés tratando, ¿sí? Y depende entonces de ese mundo o de esa actividad económica en la que se están moviendo. A partir de ahí, y solo a partir de una revisión de los criterios comerciales propios de esa actividad, vamos a poder concluir si se trata efectivamente de un pago proporcional o no proporcional. Siempre vamos a tener la discusión sobre los grandes salarios de los grandes gerentes de las compañías con importantes facturaciones en el país. Entonces, esos grandes salarios podrían ser cuestionados o no podrían ser cuestionados, y debemos preguntarnos qué es proporcional para un gerente o un presidente de una compañía con una facturación multimillonaria, ¿sí?, con negocios en el país y negocios internacionales, y por cuánto podríamos entonces estarlo contratando objetivamente. Creo que solo a partir de ahí podemos encontrar si hay un criterio de proporcionalidad o no. Ahí yo creo que vale la pena como poner de presente que Alejandro toca ese tema, que las discusiones con la DIAN se centran, cuando uno tiene una visita de la DIAN o un contribuyente, se centran mucho en este capítulo que Alejandro está hablando, y puede haber discusiones que parecieran ser tan tontas como: si yo celebro el cumpleaños de mis empleados, ese gasto me lo puedo tratar como deducible, ¿sí o no? Sí. Entonces el criterio, como dice Alejandro, no hay criterio objetivo y tampoco hay una regla de oro que te diga esto es proporcionado y esto sí es necesario. Ahí es donde viene el criterio de discusión, donde se abren las puertas para tratarlo con la DIAN. Claro, es que como operario no tributarista me sorprende la imprecisión, digamos, lo que crea una regla como tan abierta y tan imprecisa de proporcionalidad y necesidad, y el peligro que eso ofrece para el operario jurídico, porque entonces lo que para algunos es proporcional de pronto para otros no lo es, y lo pone usted presente con el ejemplo, doctor Alejandro, y con la aclaración, doctora Manuela. Y entonces quedo con una angustia en nombre de los empresarios, pues, frente a este tema y la forma en que puede ser o no definido por los funcionarios públicos. Entonces, planteo otra pregunta. Aquí el doctor Alejandro nos hablaba de unos requisitos generales de deducibilidad. Imagino que hay unos requisitos particulares también al respecto. ¿Cuáles serían esos requisitos? La visión del empleador, y particularmente en este caso de la persona jurídica empleadora, nos exige tener en cuenta cuáles son esos pagos que normalmente hace ese empresario, esa persona jurídica. Entonces vamos a tener, en relación con su trabajador, vamos a tener normalmente salarios, vamos a tener normalmente el pago de unas prestaciones sociales. La persona jurídica va a incurrir en unos aportes a la seguridad social y el pago de unos parafiscales también. E incluso pues va en algunos casos a incurrir, por ejemplo, en el pago de unas indemnizaciones laborales o en otras expensas, como por ejemplo esas atenciones que la compañía haga a sus empleados, destinadas por ejemplo a fiestas, a regalos y demás. Entonces, esos en términos muy generales, y digamos otros más particulares, de los cuales pues nos estará conversando en un momento la doctora Manuela. Quisiera que nos refiramos en primer lugar los requisitos para que los salarios, los pagos que se hacen a título, digamos, de salario, sean efectivamente deducibles. El artículo 108 del Estatuto Tributario, el siguiente al que veníamos conversando, nos explica que para que esta expensa sea deducible, entonces debemos cumplir con 4 requisitos muy particulares. Entonces nos dice el artículo 108, hay que estar a paz y salvo por concepto de subsidio familiar si el empleado se encuentra obligado a dicho pago. El empleador tiene que estar a paz y salvo por concepto de aportes a SENA e ICBF si el empleador se encuentra obligado a dicho pago. Estos son los aportes parafiscales. Estar a paz y salvo por concepto de aporte al Instituto de Seguros Sociales, decía la norma del artículo 108, si el empleador se encuentra obligado a dicho pago, así como estar a paz y salvo por los aportes obligatorios señalados en la Ley 100 del 93 por concepto de salud, riesgos y pensiones si el empleador está obligado, digamos, a dichos pagos. Una duda antes de que siga, doctor, ¿y el momento cuál es? ¿El momento en que se hace la declaración o el momento en que se causan esas erogaciones a cargo del contribuyente? ¿Cuál vendría a ser? No sé si fui claro con la pregunta. Digámoslo, yo soy un empresario y estoy haciendo mi declaración de renta y me voy a deducir esos egresos, pero durante el año hubo un tiempo en que estuve en mora con Seguridad Social o con ICBF, digámoslo, el 2017.
¿sería estar a paz y salvo en el momento en que hago mi declaración o en el periodo en el que estoy pretendiendo hacer esto? Necesito estar a paz y salvo con respecto, digamos, a aquellos que ya hayan causado y hecho obligatorios en ese periodo. Ok. O sea que en el momento de la declaración podría haber pasado que hubiese estado en mora durante el periodo, pero al momento de declarar estoy al día con eso, podría llevar a cabo la deducción. O incluso podría tener la situación contraria, tener, digamos, un problema de mora en el periodo posterior al que estoy declarando, ¿cierto? En cuyo caso, pues digamos, no tendríamos la dificultad. Antes de continuar, entonces, doctor Alejandro, vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, el doctor Alejandro Chavarría nos explicaba sobre esos 4 requisitos para que el salario fuera deducible que se debían cumplir. Le hicimos una pregunta específica sobre si eso estar a paz y salvo era en el momento en que se declaraba o si era durante el ejercicio sobre el que se estaba declarando. Pero también surgen otras dudas específicas y es el caso concreto de que se hace una mención relativa a si estuvieran obligados. Por ejemplo, si estuvieran obligados a pagarnos determinados aportes. Cuando se refieren a eso, ¿quiénes están obligados y quiénes no a pagar ese tipo de aportes, doctor Echavarri? Sí, justamente este mismo artículo 108, en su parágrafo 3º, que fue adicionado en el año 2012 por la Ley 1607, estableció que las sociedades y personas jurídicas declarantes del impuesto de renta no van a estar sujetas al cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente, esos 4 requisitos, para el pago de los salarios cuyo monto no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo que va a generar, digamos, un alivio en la medida en la que una base importante de los pagos salariales se encuentran, por lo menos estadísticamente, por debajo de esa suma de los 10 salarios mínimos. Antes de pasar a cualquier tema, no puede revisarse el artículo 108 del Estatuto al margen de lo dispuesto en el artículo 87-1 de ese mismo Estatuto Tributario, en la medida en la que ese artículo 87-1 nos exige como requisito adicional para la deducibilidad de los pagos laborales es que hayan sido objeto de retención en la fuente cuando ésta sea, digamos, necesaria o obligatorio practicar por parte de la persona jurídica empleada. Tomando en cuenta que estamos discutiendo el tema de los salarios fuera de registro, discutíamos una novedad, la doctora Manuela nos hablaba de una novedad que era con respecto a los aportes de industria. ¿Qué está pasando con el tema de aportes de industria? ¿Cómo entró a regularse en la reforma tributaria? Sí, mira, los aportes de industria los teníamos siempre como tasados o los teníamos reconocidos de manera expresa en el Código de Comercio. Y siempre cuando se trataba del tema tributario existía la duda de eso, cómo quedaba regulado o el aporte de industria, pues digamos total, o el aporte que hace también un trabajador. Es decir, yo me vinculo a una empresa, parte de mi salario me lo van a dar en dinero y parte me lo prometen en acciones de la misma compañía bajo el cumplimiento de ciertas condiciones o bajo el ejercicio de una opción. Siempre existía la duda que pasaba desde el punto de vista tributario, tanto para el empleado como ingreso, como para el empleador visto desde la deducción. Afortunadamente la ley, el 1819, última reforma tributaria, trató de manera expresa, incorporó en el estatuto el artículo 108-4, que se refiere a los pagos basados en acciones. Y básicamente lo que dice el artículo, como estamos mirando al empleador y no al empleado en esta charla, lo importante es el que se trata entonces de un empleado que es persona jurídica. ¿Y por qué persona jurídica? Porque así mismo es que es una sociedad y por tanto va a pagar a su trabajador en acciones, cuotas o participaciones de ella misma. Eso se materializa de 2 formas, cuando al empleado se le da la opción de adquirir acciones y cuando al empleado se le reconoce la remuneración en acciones. Son las 2 cosas. ¿Qué dice el Estatuto Tributario? Que cuando sucede eso, el empleador podrá tratar como deducible ese concepto. ¿En qué momento? En el momento en que se ejerce la opción por parte del trabajador o se le paga con acciones su remuneración, porque son como 2 condiciones distintas. ¿Qué dice además el artículo? Que eso siempre estará condicionado a lo que ahorita nos explicaba Alejandro, y es que tiene que tener asociado el pago a la seguridad social y la retención en la fuente. Entonces, fíjate que desde el punto de vista práctico el tema no es fácil, porque a ti te dicen yo le voy a dar 10 acciones que están tasadas en 10 millones de pesos,
pero entonces hay que hacer una contribución al sistema de seguridad social que corre a cargo del empleador. Entonces el empleador libera las acciones, hace una emisión de la forma que lo haya tenido previsto, pero también tiene que hacer una erogación adicional y es el concepto de seguridad social. Y por otro lado también dice que hay retención en la fuente. Entonces, ¿cómo tasas la retención en la fuente? Porque ¿cuál es el valor de esas acciones? Dependiendo del valor de esas acciones, el empleador va a tener que sacar un monto para practicar retención en la fuente e irla a consignar dentro de los tiempos que establece la DIAN. Entonces, no es un tema fácil y por eso el estatuto también dice cómo se fija el valor de esas acciones para efectos de reconocer el ingreso y la deducción. Y se distingue entre acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y las que no cotizan. Y establece unas reglas de cómo se fija ese valor. Pero desde el punto de vista como práctico, el tema de retención en la fuente, digamos que deja mucho que desear, porque no es fácil. A ti te dicen, te voy a pagar 10, pero según tu tabla de retención en la fuente, te tienen que hacer una retención de un 1.5. ¿De dónde sale la plata para la retención en la fuente? ¿Tú me la entregas a mí como empleado al empleador o el empleador tiene que sacar 1,5 millones del bolsillo para ir a consignarlo? En cuyo caso el ingreso del empleado no va a ser de 10, sino de 11,5. Entonces es un tema complejo, se entiende la incorporación de este tema de retención en la fuente por lo que nos acaba de explicar Alejandro, pero en la práctica no es fácil. De todos modos, entonces quedó con vacíos, por lo que está diciendo la doctora Manuela, y me surgen todavía más dudas. Bueno, digámoslo, en un caso de un aporte de industria, está claro que el trabajador va a recibir unas acciones por su trabajo, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no se estipuló desde un capital preestablecido en la sociedad, no es algo fundacional, sino que esa remuneración se está dando ya en un ejercicio social? Entonces la sociedad tiene que readquirir acciones para pagarle al trabajador, por ejemplo, en especie, y entonces si la sociedad no tuvo utilidades y el trabajador exige que le hagan una promesa o algo, esa promesa no sería deducible. Me queda la duda. No sé si estoy siendo claro. O sea, sí, pero entonces, es más, digamos, en la práctica de la forma en que se documenta mejor, es como, o se formaliza, cuando la sociedad tiene acciones propias adquiridas y las libera. Perfecto. O las desafecta para el empleador, sí. O hace una nueva emisión. Incrementa capital y emite. Exactamente, así es. Perfecto. Uh-huh. Aún así queda entonces el problema de la retención. Queda una retención fantasma en el caso. El trabajador tendría que dar la plata y a la vez entonces el ingreso es más alto. Sí. O que se prevea en esto, que es una cosa que pasa en muchísimas partes del mundo, pero que en Colombia no lo habíamos regulado. Y en otros países sí está muy bien regulado, aquí no lo regulamos como uno quisiera, porque fíjate, con este panorama que te estamos pintando, tú como empleador le ofrecerías a tus empleados de estas acciones pagos basados en acciones. ¿O crees que te metes en un problema un poquito más grande? Me parece un enredo ni el macho. Totalmente. Prefiero pagarles en plata. Sí, definitivamente. Bueno, doctor Alejandro, hay un tema muy importante que usted mencionó y era la duda académica que nos quería plantear más adelante sobre la deducibilidad de la indemnización por despido injusto. ¿Qué tan viable es deducir una indemnización? Yo despido a un trabajador hoy y lo despido sin justa causa y eso me significa a mí una erogación económica en la empresa. ¿Es viable esa deducción? ¿No es viable? ¿Por qué? Bueno, actualmente encontramos una extraña y curiosa diferencia de criterios entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, y la jurisprudencia del Consejo de Estado, en cuanto a la posibilidad de deducir en la depuración de la renta líquida las indemnizaciones que pague el empleador, en este caso la persona jurídica empleadora, por terminación sin justa causa del contrato de trabajo y, adicionalmente, las bonificaciones por retiro definitivo del empleado. Decimos que es curiosa la diferencia de criterio porque mientras la DIAN ha sostenido que las indemnizaciones por despido sin justa causa son deducibles, el Consejo de Estado ha dicho todo lo contrario en sus decisiones, siendo más exigente de cara al contribuyente el Consejo de Estado que la misma DIAN. Resulta aún más curioso porque cuando afirmo que esta ha sido la posición que ha sostenido la DIAN, es lo que ha sostenido a partir de su doctrina en sus conceptos. Sin embargo, en sus procesos de fiscalización ha mostrado todo lo contrario. Y tan ha mostrado todo lo contrario que tenemos casos que se han llevado al Consejo de Estado para ser conocidos por el Consejo de Estado y es con ocasión de el cuestionamiento al acto administrativo en el que la DIAN desconoce la deducción de ese pago por indemnización que el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de conocer acerca de esta pregunta. Entonces, para nuestra DIAN,
al menos desde su doctrina o desde los conceptos que expide al público, son pagos deducibles, y cuando llega a hacer la fiscalización, la DIAN dice no es deducible. Se enfrenta la tesis al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado en reiteradas sentencias ha dicho que la indemnización por despido no es una contraprestación del servicio, sino una necesidad de reparar los perjuicios que se originan para el trabajador, y que por lo tanto esa indemnización no cumple con los criterios o requisitos de causalidad y necesidad, por ser pagos extraordinarios provenientes de la relación laboral que no tienen por fin remunerar al empleado, sino generarle o cubrirle unos perjuicios que se le hayan causado. Dice el Consejo de Estado que ello es así porque sin dicho pago es totalmente viable producir la renta, pues no es la causa del ingreso para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Como si la analogía es yo retiro la indemnización y se me afecta en algo la producción de la renta, y la respuesta para el Consejo de Estado es no. Sin embargo, esa posición... Ese argumento aplica también entonces a un pago, por ejemplo, una licencia por maternidad, y esa también es deducible. Hay que tener en cuenta que las prestaciones sociales son pagos que no son voluntarios, ni tampoco reparadores, sino obligaciones legales en cabeza del empleador, que tiene que, digamos, cubrir en ese caso. Claro, pero bastante cuestionable, y sobre todo la contradicción. No entiendo si la entidad conceptúa de una manera, ¿por qué fiscaliza de otra? ¿Hay alguna explicación para eso? ¿El concepto de la DIAN no obliga internamente a sus funcionarios? Bueno, tocas un punto importante. En la Ley 223, que es una herramienta de la que echamos mano todos los abogados que ejercemos en esto, en su artículo 264, dijo que los contribuyentes pueden actuar con base en los conceptos escritos que haya emitido la Subdirección Jurídica de la DIAN, y que entonces esos conceptos van a ser de obligatorio, digamos, cumplimiento para la DIAN respecto de el contribuyente que haya actuado con base en ellos. Llama la atención es que en los procesos de fiscalización y en la posterior discusión a nivel jurisdiccional de los actos administrativos proferidos por la DIAN no se haya sacado a relucir este argumento del artículo 264 de la Ley 223. Por lo menos no lo reseñan dentro de la línea jurisprudencial sólida que tiene en ese caso el Consejo de Estado. De todas formas, fíjense la inequidad de alguna forma que representa todas estas posturas que ha hablado Alejandro: altos salarios de ejecutivos, bonificaciones o indemnizaciones, porque es que mientras para uno es el gasto, para otro es ingreso. Entonces, ¿por qué de alguna forma estas posturas quieren atacar a ambas partes? Porque no precisamente la bonificación o el despido injusto que recibe el trabajador tienen un beneficio especial que hagan que para el empleador sea deducible y para el empleado no paga impuesto. Entonces, esto siempre es como una cosa de lado y lado. Cuando hablamos de los altos salarios de los empleados, ¿qué hace un funcionario clave? Declarar todo ese ingreso. Para nadie es un secreto que las últimas reformas tributarias a quien más ha afectado es a los asalariados. Entonces, lo lógico debe ser, si para mí va a ser un ingreso que soy el empleado, para el otro, sin cuestionamientos de proporcionalidad, necesariedad, etcétera, debería ser deducible. Digamos lo lógico. Sí. No pareciera funcionar a veces la lógica en este tipo de asuntos. Entonces, me surgen más inquietudes como gravitando en torno al tema. Por lo que veo, entonces, está la mención y digámosle el argumento, que obviamente hay una trampa sofista en el argumento, es una obligación de ley, pero en parte ese argumento parecería aplicable a una licencia de maternidad, pues en últimas usted suprima la licencia y la producción es la misma, ¿cierto? Sí, lo mismo el pago de las vacaciones, es decir, sí. y mejor aún, si no salimos a vacaciones más producimos, ¿sí? Pero... Sí, hay unas lógicas envenenadas aquí, y me queda la duda obviamente haciendo una apuesta académica más que todo, desde su perspectiva en esa inconsistencia que hay entre DIAN y Consejo de Estado, pues DIAN en concepto, no DIAN en comportamiento, y Consejo de Estado en decisiones, ¿qué es lo lógico, qué sería lo más propio de su manera de ver las cosas, doctor? Bueno, creo que la Dirección de Impuestos tiene primero que empezar por respetar su propia doctrina, y en la medida en la que vaya a actuar separándose de esa doctrina, debe tomarse el tiempo y el trabajo de expedir un nuevo concepto que derogue las anteriores, pero año tras año el asunto le preocupa a los tributaristas y vuelven y le preguntan a la DIAN: cuénteme en qué estado está el concepto que es viejo, que es de tal año,
cuénteme si eso sigue vigente, y la DIAN año tras año vuelve y nos dice, está vigente. Es más, ya no hacen todo el recuento, dice, tal como les contestamos el año pasado, está vigente. Bueno, entonces desde ese punto de vista, ¿existe algún otro tipo de peculiaridad de ese estilo del que usted se haya enterado en este tipo de asuntos, de conceptos de la DIAN que atentan contra labores de fiscalización? Todos los días, lo que pasa que en materia laboral, pues en materia desde esta charla, básicamente esos son los principales. Pero entonces es un patrón de comportamiento de la Dirección de Impuestos, por lo que veo. Y con todo respeto uno puede decir que el que se asume una posición cómoda, porque fíjate, a los funcionarios de la DIAN, como explicaba Alejandro, les es obligatorio aplicar los conceptos que ha emitido su propia subdirección. Entonces, cuando yo llego a cuestionar como funcionario de la DIAN, a cuestionar una actuación del contribuyente, ¿qué es lo que me queda más fácil, de donde corro menos riesgo como funcionario? Acatar el concepto que me ha dado mi propia subdivisión. Así yo sepa que si escala la discusión y llegue al Consejo de Estado, el Consejo va a declarar. El Consejo va a decir lo contrario. Pero también hay funcionarios que se han visto en graves problemas por no acatar los conceptos que han sido emitidos. Entonces, como dice Alejandro, ¿cuál es la tarea fundamental? Ojalá dentro del plan de crecimiento y de evolución que tiene interna la DIAN hubiera de verdad una posibilidad de compilar todos esos conceptos para que sean no solamente concordantes entre sí, sino que ya estén respetando lo que ha dicho el máximo órgano en este tema, que es el Consejo de Estado. Bueno, y pese a que es un tema que ustedes ya mencionaron, a mí me parece muy interesante recalcarle esto a los oyentes, y es algo que mencionó ahorita en unos segundos la doctora Manuela, y era el tema de los regalos, de la fiesta. Que la fiesta de cumpleaños, que les trajimos una orquesta para la fiesta de fin de año, que los montamos en una chiva a dar una vuelta. Yo me pregunto, esos gastos que muchas veces el empleador hace de una manera generosa con sus trabajadores para generar buen ambiente organizacional, que de hecho es necesario en muchas empresas, ha generado discusiones sobre la deducibilidad de los mismos. Sí ha generado, tú utilizaste la expresión necesario, pero bajo un criterio de un funcionario de fiscalización, eso no es necesario, a la luz del 107. Bueno, ¿y no han visto ningún caso de éxito donde se haya logrado deducir eso? De hecho, generalmente la Dirección de Impuestos rechaza el gasto como deducción y el Consejo de Estado normalmente les confirma. Hay por lo menos 3 o 4 sentencias en seguidilla del Consejo de Estado en los que se tiene en cuenta y se hace el análisis, en los que el Consejo o la sección cuarta termina diciendo son gastos que no tienen ninguna relación de causalidad con la actividad ni son necesarios para el desarrollo de la misma, aunque hubieran resultado motivantes para el recurso humano porque les brindó momentos de esparcimiento y diversión. Y ello es porque siempre, o las más de las veces, la defensa de esa expensa está en, digamos, la conveniencia de generar espacios de esparcimiento, de generar vínculos entre el trabajador y la compañía para la que trabajan, de generar un mayor compromiso, etcétera. Sin embargo, la posición del Consejo de Estado en sentencias del 2011 y del 2015 ha sido, digamos, la misma. Ahora, la reforma tributaria nos trajo un alivio parcial, pero un alivio a esta discusión, y está dado ese alivio en el artículo 63 de la Ley 1819, que adicionó el artículo 107-1 del Estatuto Tributario. Según este artículo del que les hago referencia, la ley en la reforma tributaria del 2016 nos dice que las erogaciones por atenciones a clientes, proveedores y empleados, y ejemplifica, tales como regalos, cortesías, fiestas, reuniones y festejos, son deducibles siempre que se encuentren debidamente soportadas y hagan parte del giro ordinario del negocio. El límite de la deducción por la totalidad de esos conceptos es del 1% de los ingresos fiscales netos y efectivamente realizados. O sea, le puso un límite en valor. Sí, pero nos abrió la posibilidad de decir son deducibles hasta ese límite. ¿Sí? Y también, digámoslo, conectado al escenario del Congreso, que es un Congreso de Derecho Laboral, me parece importante recalcar pues cierta preocupación que puede surgir cuando muchas empresas tienen temor a convertir cualquier tipo de estas erogaciones en salario en especie, porque le implicaría los costos prestacionales del caso. Pero entonces, si le hacemos, por ejemplo, una atención a los trabajadores, les pagamos unas vacaciones, normalmente lo convierte en una bonificación extralegal no constitutiva de salario, pero a la vez queda entonces en la trampa de que bajo este sentido de deducibilidad tendría, digámoslo, el límite que está enunciando aquí el doctor, ¿cierto? Un 1%, ¿me recuerda de qué, doctor Alejandro? Corresponde al 1% de la totalidad de los ingresos fiscales netos efectivamente realizados por el contribuyente en el periodo. Perfecto. Con ese razonamiento vamos a una pausa.
En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Regresando de la pausa, hay un tema que es la deducibilidad de las contribuciones a fondos mutuos de inversión y fondos de pensiones. Quisiera que la doctora Manuela nos hablara un poco de ese tema y las problemáticas que envuelve. Sí, mira, José David, durante muchos años el legislador, como mecanismo de política fiscal y para incentivar el ahorro, la eliminación de brechas pensionales y los fondos de pensiones como tal, estableció la posibilidad que los empleadores que hicieran contribuciones a este tipo de fondos en nombre de sus empleados iban a tener un beneficio consistente en la deducción. Entonces yo, por ejemplo, contrataba a Alejandro, le proponía que su salario básico era de esta magnitud y que además todos los años iba a hacer una contribución a un plan institucional o iba a hacer una contribución a su fondo de pensiones voluntario de cierta magnitud con el fin de que él pudiera tener ese ahorro para el día que fuera a jubilarse. En algún momento este beneficio no tenía límite cuantitativo y digamos que resultaba muy atractivo tanto para el empleador como para el empleado. Sin embargo, a partir de la Ley 1607 del 2012, el beneficio se empezó a reglamentar o a cerrar un poco porque se empezaron a establecer unos tiempos adicionales. El empleado, eso ya visto más desde el empleado, no podía retirar lo que estaba ahí depositado sino cuando transcurrieran 10 años, sino 5 como eran antes. Pero también se estableció, y como estamos analizando desde la óptica del empleador, ¿qué pasa cuando el empleador hoy por hoy hace esas contribuciones a esos fondos? Y es que tiene derecho a tratarse la deducción, pero con una limitante de 3.800 VT por empleado. Esas 3.800 VT, si lo miramos a valores del 2018, equivalen a 125 millones de pesos aproximadamente. Entonces eso ha limitado un poco ese beneficio o esa política fiscal en la que estábamos creciendo, porque el empleador como tal puede hacer la contribución que quiera. Lo que pasa es que todo aquello que exceda esos 125 millones de pesos aproximadamente por empleado ya no va a tener el carácter deducible. Entonces lo que se va a presentar es que tengo una diferencia entre la revelación contable y la revelación tributaria, porque contablemente todo irá al estado de resultados, pero desde el punto de vista tributario solamente puedo deducir esa porción. Hoy la mayor problemática que está representando este artículo sucede para aquellos empleados, no para los empleadores, porque esos ya se trataron la deducción total o la deducción con limitaciones, y es que tenemos un tránsito de normas de aportes que se realizaron antes de la Ley 1607, aportes que se realizaron en la vigencia de la Ley 1607 y aportes que se están realizando con la Ley 1819. Y básicamente para que entendamos por qué se está dando, volvemos al tema que hablamos en principio y son las famosas rentas cedulares. Y es que en las rentas cedulares yo tengo que clasificar ese ingreso y en ese ingreso que es laboral porque provino de la relación laboral que yo tenía previamente, hay un límite en las rentas exentas. Y es que las rentas exentas no pueden superar una cuantía. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo a la luz del fondo que el empleador había hecho en mi nombre, consolido el derecho, pero ese derecho, esa suma que consolido va a ser superior a la de la renta exenta? Es que voy a tener que pagar sobre ese ingreso como si no me hubiera aplicado ninguno de esos beneficios en el momento en los cuales yo constituí ese fondo. Entonces esta norma está siendo de gran preocupación en cabeza de los empleados que en su momento fueron beneficiarios del aporte de esos fondos, pero que con este cambio de normas han visto que esa expectativa que tenían de haber ahorrado y tener un ingreso no gravado, eventualmente va a estar sometido a tributación. Entonces, desde el punto de vista del empleador, digamos que las cosas, la limitación que tenemos es el monto, pero desde el punto de vista del empleado es un tema que está completamente de moda. Y noto entonces que el propósito de DIAN es evitar que a través de erogaciones salariales se traiga en parte la utilidad de la empresa, de pronto con niveles salariales altos. No, lo que pasa es que eso tenía una doble finalidad y es que sus aportes tampoco se hacían parte de la base para retención en la fuente. Entonces, en el fondo, eso no ha pagado impuestos todavía cuando se llevó al fondo de pensiones.
y para el empleador fueron deducibles. Sí. Entonces, de alguna forma, así se buscaba incentivar el ahorro. Ahora, cuando esos beneficiarios ya tienen derecho a retirarlos, podría haber un efecto tributario, es que se le convierte en ingreso gravado. Bueno, yo creo que hemos agotado el tema del día de hoy. Sin embargo, para concluir el programa, y como es costumbre desde las últimas emisiones de Voces del Derecho, les vamos a hacer una pregunta de cierre a los invitados que les puede sonar extraña, pero tiene que ver con la investigación que estamos haciendo con este trabajo de radio. Pues además de eso, la universidad está haciendo una investigación y es explorando imaginarios del concepto de derecho. Yo quisiera que ambos me contestaran, es una pregunta muy de opinión, no es técnica. ¿Cómo percibe el derecho un abogado tributarista? ¿Qué es el derecho para un abogado tributarista? Y segundo, ¿qué habilidades, aptitudes debe tener un abogado que ejerza en materia tributaria? Mira, para mí, así utilicemos la expresión derecho tributario, siempre nos enseñaron que los que más sabían de impuestos o de tributos eran los contadores. Ahora es que los abogados, yo siento que nos hemos metido mucho más de lo que se meten los contadores en el tema impositivo. Entonces yo creo que un abogado que se quiera dedicar al derecho tributario debe tener muy buenas bases de sociedades, porque así como lo vimos al principio, el estatuto está lleno de cosas que son para las personas naturales, pero un montón de cosas que están hechos para las sociedades. Debe tener unas nociones de contabilidad, no ser contador, pero entender por lo menos la base contable y aprender a analizar todas estas normas con una visión muy crítica, porque solamente en estos 40 minutos que hemos estado aquí has visto que cada norma genera, no solamente puede ser una interpretación distinta, sino que es un universo, y ahí es donde viene lo interesante de esta materia. No todo en derecho tributario está dado o el estatuto te tiene todas las respuestas, sino que hay que aprender a leer las normas, no de una forma amañada, pero sí de una forma muy crítica. Entonces esas serían como las aptitudes y las ramas que yo pienso que debe tener un abogado que se quiera dedicar a derecho tributario. Doctor Alejandro, ¿cómo es su percepción del tema? Creo que el abogado que ejerce en impuestos tiene que ser un abogado muy respetuoso del derecho, es decir, humilde frente al objeto de conocimiento al que se enfrenta, porque el derecho tributario es amplio y profundo. Ello porque de cada norma del estatuto tributario tenemos también infinidad de normas que están dispersas en decretos reglamentarios, normas que están en decretos que no tienen nada que ver con el asunto tributario. Por ejemplo, todo el tiempo nos encontramos requisitos para deducciones o descuentos o beneficios tributarios que están, por ejemplo, en normas de carácter ambiental, ¿sí? Entonces, y dice uno, ¿y el abogado tributarista qué hace leyendo el decreto relativo a temas medioambientales? Pues sí, tiene que hacerlo, porque solo a partir de ahí va a poder dar una asesoría integral o completa sobre el fenómeno tributario a su cliente que le está preguntando. Entonces, sí creo que el abogado que ejerce en esta materia tiene que tener humildad para enfrentarse todos los días a la cantidad de normas que se expiden y a la cantidad de normas que no se expiden por el trámite legislativo, sino que por el contrario son expedidas por el Gobierno Nacional en su facultad reglamentaria. En esto veo una fortaleza para el abogado que ejerce en impuestos. Bueno, les agradecemos haber estado con nosotros. Esperamos que estén en una próxima edición de Voces del Derecho. Muchas gracias, doctora Manuela. Muchas gracias por la invitación. Doctora Alejandra, muchas gracias. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.